Bien, vamos a trabajar el día de hoy con el plano complejo. En la última sesión empezamos a trabajar los números complejos. Recordarán que estos números complejos tienen una parte real, tienen una parte imaginaria. Y además que la parte real es un subconjunto de los números complejos. Bueno, nosotros podemos tener una gran cantidad de números complejos. En este caso, podemos también hacer su representación gráfica. Bien, nosotros tenemos entonces que representar, tenemos que trazar nuestro eje horizontal y un eje vertical. Por lo regular, el eje horizontal, ustedes pueden observar en esa parte, sería este, ¿verdad? El eje horizontal, vamos a ponerle E punto H, ¿verdad? Eje horizontal, y ese sería EV, que sería el eje vertical, ¿vale? Bien, en la parte del eje horizontal, como nosotros eh, hemos aprendido al graficar ya sea un punto, ¿verdad? En el sistema rectangular o en coordenadas rectangulares, incluso también el de coordenadas polares tiene su propio, sus propios ejes para poder localizar algunos puntos. Bien, aquí tenemos, repito, el eje horizontal, que sería la parte real de nuestro número complejo, y el eje vertical, que corresponde a la parte imaginaria de nuestro número complejo. Bien, entonces, en cada número complejo, aquí tenemos la respuesta, que cada número complejo, recuerden que un número complejo puede ser este, ¿verdad? Que tenemos aquí, 2 más 3i, también puede ser este, ¿verdad? Menos 2 más 3i. Esos son números complejos. Para nosotros sería un punto en este plano que se denomina plano complejo. Todo este conjunto, ¿verdad? Tanto con estos ejes que tenemos de manera horizontal y vertical, forman el famoso plano complejo o también llamado de Argand. Bien, ustedes podrán observar en este plano que tenemos algunos números complejos, ¿verdad? Tenemos ahí, por ejemplo, este, que es menos 3. Vean en la parte real es negativo, menos 3 más 2i. Y vean este, que la parte real es positivo y también la parte imaginaria es positiva, ¿vale? Bien, tenemos aquí otro número complejo. Tenemos que la parte real es negativa, la parte imaginaria positiva, y vean aquí el opuesto. En este caso nos referimos a la parte real, que aquí es positiva, y también es positivo la parte imaginaria. Aquí tenemos el siguiente, vamos a marcarlo de esa manera. Tenemos ahí el número complejo, y recuerden que este punto que ven como, bueno, yo aquí lo veo de color rosa, tal vez ustedes lo vean de otro tono, sería el punto, ¿vale? Es el punto para este número complejo. Tenemos aquí otro número complejo que corresponde con este. Vamos a revisar el siguiente, que tenemos otro número complejo. Vean ahí la diferencia de cada uno de estos. Es que, por ejemplo, este de menos 2, menos 3i, pues se encuentra, si nosotros definimos que este sea, por ejemplo, el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Bien, cada uno de estos números complejos está representado en los cuadrantes. Por ejemplo, les voy a marcar eh, con café el grupo que corresponde, ¿verdad? Son los mismos coeficientes, pero identificados en distintos cuadrantes. Vamos a observar este,
que tenemos aquí, que es 1 más i, ¿verdad? Si nuestro número complejo es totalmente positivo, tanto en la parte real como en la parte imaginaria, pues nosotros podemos confirmar que se encontraría, se localiza, lo vamos a trazar en el primer cuadrante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si la parte real, ¿verdad?, de este número complejo fuera negativo? Bueno, aquí tenemos el menos 1. Y vean qué ocurre, al ser la parte real negativa, recuerden aquí que tenemos el eje, incluso yo puedo marcar que esa parte sea la positiva y esta la negativa, ¿vale? Y aquí se encuentra el 0 en esta parte. Bien, entonces si nuestra parte real de nuestro número complejo es negativa, pues se localizaría en el segundo cuadrante. Obviamente, aquí estamos considerando que la parte imaginaria pues sigue siendo positiva como la de aquí. Ahora, este mismo número complejo que teníamos en el cuadrante número 1, vean qué ocurre si la parte real y también la parte imaginaria son totalmente negativas. Es decir, tenemos el menos 1 menos i, ¿vale? Se encontraría a lo que nosotros hemos identificado o llamado como el cuadrante, repito, cuadrante 3. Ahí lo tenemos, ¿verdad? En esa parte. Ahora, fíjense que nuestro número complejo tiene la parte real positiva, pero la parte imaginaria es negativa. La podemos identificar en el cuadrante número 4, ¿verdad? Ahí tenemos esa situación de este número complejo identificado, repito, en el cuadrante número 4. Entonces, podemos ahí notar, repito, las diferentes localizaciones que tienen esos números complejos, a pesar, repito, que sean de el mismo coeficiente en la parte real y también en la parte imaginaria, ¿verdad? Ya depende mucho de qué signo, con qué signo está acompañado cada una de estos números complejos para poder hacer su identificación en el plano de Argand. Bien, lo mismo va a ocurrir con los otros puntos, incluso si les marco, vamos a ver les marco ahora esta parte, también se podrá observar, ¿verdad? Observaremos que voy a marcar de color azul, ese también y ese también, ¿vale? Ven ahí ya es otro número complejo. Si lo vemos en el cuadrante número 1, que es totalmente positivo, corresponde a 3 más 2i. Para que esté en el segundo cuadrante, vean qué necesitamos analizar de nuestro número complejo. Bueno, que la parte real sea negativa. Si nuestro número complejo es totalmente negativo, tanto en la parte real y la parte imaginaria, está en el tercer cuadrante. Y en el cuarto, si solamente es negativa la parte imaginaria, ¿vale? Y así podemos ir también con los otros 4 puntos. Bien, aquí viene lo interesante, cómo podemos hacer la graficación. ¿Cómo hacemos esta graficación? ¿Cómo localizamos? Ya sabemos que nuestro número complejo tiene algunos datos que nos pueden ayudar. Bueno, vamos a suponer que ustedes tienen este número complejo. Ven ahí, en la parte real es 1 y en la parte imaginaria también sería con un coeficiente de 1. Recomendación, vamos a movernos primero en la parte real. Aquí la llamamos x. X es igual a la parte real. Vean la parte real, ¿qué valor tiene? Tiene 1. Por eso nos movemos una unidad. Después, ¿cuánto tiene en la parte imaginaria? Pues también es 1. Entonces nos tendríamos que mover verticalmente o en la dirección del eje Y. Y ahí está, ¿verdad? Localizamos entonces el punto. Hacemos lo mismo con este. Vean ustedes cuál es el valor que tiene en la parte real. Pues es de 2. Entonces trabajamos del origen. Nos movemos 2 unidades. Repito, en la parte real, el eje horizontal. Y ven en Y, que es el eje vertical, que es la parte imaginaria. ¿Cuál es el coeficiente que tiene? Bueno, pues sería 3, ¿verdad? Entonces ahí voy a poner aquí unas líneas punteadas. 2
y 3. Entonces, avanzamos. 1, 2, 3. Y localizamos nuevamente el punto, ¿verdad? Y ya tenemos localizado el número complejo, repito, 2 más 3i. Hacemos lo mismo con el siguiente número complejo. Tenemos 3 más 2i. Entonces, vamos a movernos a partir del origen. 1, 2, 3 unidades, ¿verdad? Y después 2 en la parte imaginaria, que sería 1, 2. Y listo, ahí localizamos nuestro punto de color rosa, o como lo vean ustedes ahí, morado, rojo. Hacemos lo mismo para cualquier cuadrante que ustedes necesiten localizar a su número complejo. Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, pero hay que identificar al inicio, pues la parte positiva. Para nosotros esta dirección es la parte positiva, esta también la positiva, esta es la negativa, y esta también sería la negativa, ¿vale? Bien, ahí tenemos nuestros números complejos. En este caso nos confirman que son 12. 12 los números complejos. Bien, vamos a analizar la definición número 5, en donde se nos dice lo siguiente. Vamos a leerla y ahorita la platicamos. Nos comentan CAZ igual a alfa más I por B, bueno, que sería beta. Entonces, el conjugado de Z está denotado por Z. Aquí vean, esta Z tiene una línea encima que se define de esta manera. Bien, el día de ayer platicábamos algunas operaciones que se pueden realizar en este espacio de los números complejos. Resolvimos una adición, resolvimos una multiplicación de un número complejo por un número real, incluso también el producto entre dos números complejos. A partir de ahí se puede expandir a 3, 4, 5, 6 números complejos, etc. Pero alguien se tendrá el pensamiento de que si podemos resolver en ese momento una división que nosotros en aritmética logramos identificar y calcular, pero aquí los números complejos, por el momento no se utiliza de manera directa la división como la conocemos, ¿verdad? Que si tú tienes 1 entre 2, pues adelante, ¿no? Sabes a qué es igual, entre un cociente entre fracciones algebraicas. Aquí tenemos que entender primero ahorita esta parte de qué es un conjugado para poder aplicar esta operación. Bien, entonces, nosotros tenemos nuestro número complejo. Aquí quiero que pongan atención a esa parte. Z, vean ustedes Z. Ya ahorita hace un momento revisamos el plano complejo, ¿vale? Z para nosotros es igual a, repito nuevamente, alfa más beta por i. Es totalmente positivo. Entonces, nosotros mentalmente podemos decir, bueno, si alfa y beta son números, en ese caso, totalmente positivos, estamos trabajando en el cuadrante 1. Exactamente, en el cuadrante número 1. Ahora, si queremos, en este caso, trabajar su conjugado de este número complejo, pues vean a qué se refiere el conjugado. Bueno, el conjugado, aquí deben de revisar esta parte, cómo expresar un conjugado, porque luego se equivocan en sus exámenes, no le ponen o no seleccionan ahí la opción que les proporciona esta Z con una línea encima. Ahí la va a llamar como Z atestada, también pudiera ser. Esto es igual, vean aquí, ¿a qué va a ser igual? Pues sería a alfa menos, vean aquí menos, aquí tenemos un signo negativo, y por beta, ¿vale? Bueno, nosotros podemos representar estos dos datos de Z y su conjugado en la siguiente figura. Ya aquí su compañero nos hizo el favor de recordarnos en dónde se encontraría el número complejo Z. Aquí está, en el primer cuadrante, así como lo identificamos hace un momento, pero el conjugado, vean el conjugado que sería esta Z, que tiene una línea encima, ¿verdad? La podemos identificar en esta parte, ¿vale? Vean qué ocurre ahí. ¿En qué cuadrante se encuentra? Si nosotros definimos
Exacto, si identificamos en el 1, en el 2, en el 3, en este caso, pues estaría en el cuarto, ¿vale? A partir de aquí, pues alguien va a decir, bueno, este número complejo y su conjugado, pues tienen ahí el concepto correcto sería una reflexión, que está siendo reflejado. Está siendo reflejado con respecto al eje real, ¿vale? De manera horizontal, ¿vale? Si ustedes quisieran observarlo de manera más general, podríamos tener esto. Déjenme borrar aquí. Vamos a suponer que tenemos nuestro plano de Argand. Aquí tenemos la parte real y esta es la parte imaginaria. Ustedes pueden localizar este vector, ¿vale? Obviamente es nuestro número complejo z, pero su conjugado, ¿verdad? Vean aquí su conjugado, sería este, ¿vale? Y ustedes pueden notar ahí que existe una, una reflexión, ¿verdad? De ese vector con respecto a este, ¿verdad? Que son números complejos. Bien, entonces ahí tenemos, ¿a qué se refiere con el conjugado de un número z? Ojo, aquí, pues nuestro número conjugado, bueno, nuestro número complejo, pues es totalmente positivo. Pero imagínense ustedes que su número complejo z, pues estuviera aquí, ¿verdad? Vamos a llamarlo z2, ¿vale? Si queremos aplicar su conjugado, vean ustedes en qué dirección sería. Bueno, tendríamos que trabajarla aquí, ¿verdad? Sería z, vamos a poner aquí conjugado 2. Recuerden, esa es una de las características que tienen esos números complejos. En especial el conjugado siempre tiene una reflexión con respecto al eje horizontal, siempre, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Se nos pide lo siguiente. Profe, Dime. disculpa que lo interrumpa. Nomás por preguntarle si iba a subir bueno, a esta para la asistencia de hoy. Ok. Sigo teniendo el mismo problema de ayer. Ahorita voy a hacer el pase de asistencia de manera manual antes de terminar la clase, ¿vale? Perdón, perdón. eh, hacemos la captura. Bueno, pero está bien, es correcto lo que pregunten. Porque sigo, ahí tiene unos detalles y necesito revisar bien. Voy a revisar bien antes Profe, de... adelante, dime. yo tengo otra pregunta. En la parte de arriba, bueno, arriba, donde estábamos haciendo lo de, ¿cómo se llama la Z con el palito arriba? Es que no lo apunté. La Z con el palito arriba. Ajá, ¿cómo se le? No, abajo, abajo. Es la conjugación, ¿no, profe? La conjugación, ajá. Este. Ahí siempre va, para la conjugación siempre va a ser la inversa. Por ejemplo, si fuera en este caso en el de arriba negativo, abajo va a ser positivo en su eh, conjugación. sí, bueno, em, vamos a hablarlo como un reflejo, ¿vale? Un reflejo con respecto al eje de la parte real, ¿vale? Es un reflejo, Ok. ¿vale? En este caso. Sí, la mayor parte de estos números conjugados van a ser de esta manera, ¿vale? La mayoría. Por ejemplo, vamos a suponer, para que quede a lo mejor un poquito más claro, este mismo vamos a agarrar. Vamos a suponer que tú tienes un número complejo aquí, que es el Z, este Z, ¿vale? Está en tu cuarto cuadrante, ¿vale? Si queremos aplicar su conjugado, ¿vale? Sabemos que está en el cuarto cuadrante, pues tendría que ser su conjugado ¿verdad? Está en la parte real, ¿verdad? Se aplica ahí su reflejo y su conjugado sería el del cuadrante número 1, para que tú tuvieras en el cuadrante número 4, ¿vale? Ahí se intercambia, ¿vale? Se intercambia ahí, pero por regular siempre van a ser reflejados, repito, con respecto al eje, este de la parte real, ¿vale? Porque ya tiene otro nombre, va a tener otro nombre si tú dices que sea reflejado, ¿vale? Por ejemplo, con respecto al eje Y, ¿vale? O bueno, la parte
imaginaria, ¿vale? Por ejemplo, este Z y este Z, ¿vale? Bueno, vamos a ponerle, no es Z, ese no va a ser Z testada, no va a ser, pero bueno, ahí podrían ustedes también decirme, bueno, también puede haber una reflexión, pero sí, sería con el eje Y, pero bueno, ese sería otro nombre. No sería lo que estamos nosotros buscando aquí, el conjugado, ¿vale? Ok. Sí, profe, gracias. Déjenme revisar, déjenme buscar mis láminas para poder trabajar estos ejercicios. A ver, aquí está, creo que láminas, ahí está. Bien, vamos a trabajar el inciso 1. Vamos a trabajar en esta parte. El inciso, bueno, ahí le llaman I. Nos dicen que I, bueno, aquí nos pide calcular el conjugado. El inciso I es 1 más I, ¿vale? Ahí está, tenemos el 1 más I. Si se nos pide calcular el conjugado, en este caso, ¿vale? ¿A qué es igual? ¿A qué sería igual el conjugado? Ya saben muy bien que si tenemos Z, ¿verdad? Es igual, por ejemplo, a más B por I, pues su conjugado tendría que ser igual a ¿quién? A menos B por I, ¿vale? A menos B. Exactamente. Aquí ponemos que sería 1 menos I, ¿vale? Ese sería entonces el conjugado. Vean ahí, repito, Z, tenemos esta característica que es totalmente positiva, tanto A, E, I y B. Repetimos esta parte para calcular su conjugado, ¿vale? Vean qué tenemos que cambiar. Bueno, nada más cambiaríamos el signo que le pertenece a la parte imaginaria. Y esto sería, entonces, el conjugado, ¿vale? Bien, aquí lo tenemos, aquí lo voy a marcar en esa parte, ¿vale? Bien, entonces sería 1 menos I. Aquí nótese que para calcular el conjugado pudimos haber escrito esto, 1 menos I. Y aquí marcamos esta línea. Y esto es igual a ¿quién? A 1. Aquí sería más I, ¿vale? Ven ahí qué pasó. Nosotros obtuvimos este resultado, ¿verdad? Para calcular su conjugado. Pero ¿qué pasa si yo de ese resultado quiero nuevamente calcular su conjugado, ¿verdad? Bueno, repito, para calcular el conjugado ponemos nuestro número complejo, 1 menos I, marcamos esta línea, y esto es igual, pues recuerden que tenemos que hacer, bueno, el cambio en la parte imaginaria sería 1 más I, ¿vale? Ahí tenemos entonces su representación. ¿Qué pasa en el inciso número 2? Vamos al inciso número 2. Déjenme moverme aquí. Sería doble I. Y tenemos este, que es 3 menos 4I, ¿vale? Si se nos pide calcular su conjugado, ustedes escribirían 3 menos 4I, ¿verdad? Colocamos esta línea. ¿Y aquí es igual? Bueno, ustedes ya pueden decir que sería 3 más 3 más 4i. 4i. Exacto, ¿vale? Así lo tendríamos. Aquí lo tenemos. Vamos con el siguiente, que sería menos 7 más 5i, ¿vale? Sería nuestra pregunta número 3. Queremos calcular su conjugado. Ustedes escriben, entonces, aquí sería 7, bueno, menos 7 más 5i, ¿verdad? Lo hacemos de esta manera, lo identificamos de que queremos calcular su conjugado. Recuerden que esta notación ya nos da a entender a nosotros que en el campo de los números complejos, pues vamos a calcular un conjugado. Bien, entonces respuesta nos quedaría entonces menos 7 menos 5i, ¿vale? Esa sería la solución. La tenemos aquí, ¿vale? La solución. Y vamos con el cuarto, que es menos 3 nada más. Aquí vamos a poner la cuarta, que sería menos 3. Si se nos pide a nosotros calcular su conjugado, escribimos menos 3, ¿verdad? Terminamos de colocar la línea, esta notación, y vean, ¿a qué va a ser igual el conjugado de menos 3? 3.
a menos 3, ¿vale? Recuerden que el conjugado, solamente aplica, en este caso, para la parte imaginaria, ¿verdad? La parte imaginaria. Entonces, aquí tenemos también la solución y nos dicen que si queremos calcular el conjugado de menos 3, pues va a ser menos 3, ¿vale? Repito nuevamente, incluso aquí lo vamos a encerrar. La parte imaginaria, que sería esta y esta, son las que cambian, ¿vale? Son las que se ven afectadas. Por ejemplo, en esta parte, cuando trabajamos aquí este número negativo, pues permaneció igual. Este 3 también permaneció igual. Déjenme ver la lámina anterior. Este 1, ¿verdad? Permaneció también igual, ¿vale? Entonces la parte real no se ve afectada, ¿vale? Solamente la parte imaginaria, que sería nuestro eje Y, ¿vale? Esa es la parte que tenemos que considerar. Bien, de acuerdo con esta actividad, podemos trabajar el siguiente teorema, es el primer teorema para esos números complejos. Vamos a leerla y otra la analizamos. Se nos dice lo siguiente: si yo tengo, ¿verdad?, un número complejo, z es igual a alfa más i por beta, y tengo otro, ¿verdad?, que voy a llamarlo w, que es igual a, es lambda más i por delta. Son números complejos, ¿verdad? Son números complejos, estos dos, ¿vale? Este y este. Entonces, vean aquí estos numeritos, tenemos, me parece que son 6, sí, son 6. Son 6 que podemos nosotros trabajar. Bien, el inciso número 1 nos dice, a ver, si yo calculo z, ¿verdad? Pero su doble conjugado, vean ahí, incluso lo voy a hacer un poquito más amplio, ahí creo que lo llegan a ver. Tenemos z, pero con un doble conjugado, me dice que va a ser z, ¿vale? Quiero que pongan atención en el primero que hice. Tengo aquí 1 más i, ¿verdad? Yo puedo escribir aquí, por ejemplo, z. Bueno, voy a escribir primero z. Z que fue igual a 1 más i, ¿vale? 1 más i. Si yo calculo, ¿verdad?, su primer conjugado, ustedes obtienen el resultado del cual, que sería 1 menos i. ¿Qué pasa si lo hacemos? El segundo conjugado regresa a su, por decirlo así, a lo normal, ¿no? A su nuevo, a como comenzó, ¿no? Exactamente, regresa nuevamente. Oh, Es sí, como sí, si sí. existiera algo cíclico, ¿verdad? Así como lo vemos Ándale, en las ándale. funciones, como lo vemos en las funciones senos y cosenos, ¿verdad? En un cierto tiempo, es lo que llamamos nosotros como periodo, nuevamente como que empieza a ser igual en cierta parte. Pero aquí, en el caso de los números complejos, ¿verdad? El resultado que yo obtengo en el primer conjugado, pues se ve afectado en la parte imaginaria, pero en el segundo conjugado, vean ahí, nuevamente regresa al que lo originó, ¿verdad? O nuestro número complejo inicial. Entonces, eso es lo que nos confirma la primera regla. Si tú quieres calcular el segundo conjugado, pues lo que vas a obtener es nuevamente z, es tu número inicial, tu número complejo inicial. Ahora, si yo quiero calcular una adición, ¿vale? Aquí tengo una adición entre dos números complejos, pero a esta adición, ¿verdad? Ese resultado, después le calculo el conjugado, pues me va a dar el mismo resultado de esta manera. Que yo calcule primero el conjugado de cada uno de estos números complejos y después sumarlos, ¿verdad? También me va a dar el mismo resultado. Aquí ya depende de ustedes y de los problemas que estaremos resolviendo más adelante, eh, de acuerdo a la condición que yo les proponga, pues ustedes, bueno, digan, ¿sabes qué? Este problema lo puedo trabajar como el inciso 2, pues adelante, ¿verdad? Vamos a llegar al mismo resultado. Es una adición, ¿vale? Aquí estamos hablando de una adición. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una multiplicación?
Profe, ¿podría volver a explicar la 2? Se trabó. Ok, bueno. En la número 2, nuevamente déjenme repetir esa parte. Tenemos dos números complejos. Ya aquí los conocemos. Los voy a encerrar. Aquí están sus números Z y W, ¿vale? Tenemos ahí Z y W. Yo quiero que a esa adición calcularle su conjugado, ¿vale? Ahí lo que se nos expresa en esa parte. Tú tienes una adición de dos números complejos, después pues tenemos que calcular su conjugado. Aquí nos recomiendan que también se puede obtener el mismo resultado, ¿verdad? Diciendo que yo calculo primero el conjugado de Z, calculo el conjugado de W y después los sumo, ¿vale? Ahí obtendríamos el mismo resultado, ¿vale? Esa sería la condición del punto número 2. Es lo mismo, ¿vale? Pero ya depende de ustedes cómo necesiten resolver el problema, tendrán que aplicar el punto número 2, ¿vale? En el caso del 3, si yo ya conozco mis dos números complejos, Z y W, necesitará multiplicarlos y después aplicar su conjugado. Recuerden que el producto nos va a dar, de dos números complejos nos va a dar un nuevo número complejo. Y a ese resultado le aplicamos el conjugado, ya sería el resultado final. Pero aquí nos comentan, ¿sabes qué? Podemos hacer lo siguiente. Si tú conoces Z, conoces W, pues aplícale primero su conjugado, ¿vale? Aplicamos el conjugado de Z, el conjugado de W, y después los multiplicamos. Y de esa manera vamos a obtener el mismo resultado, así lo hiciéramos de esta manera, ¿vale? El mismo. Bien, ¿qué pasa en el punto número 4? Si yo tengo Z, vean aquí Z es distinto a 0, ¿vale? Esto me dice a mí que mi número complejo no puede ser 0, ¿verdad? Porque si Z es igual a 0, es decir, no tiene la parte real, no tiene parte imaginaria, pues prácticamente lo tendríamos nosotros en el origen. Entonces, si Z cumple esa condición de que sea distinto a 0, entonces, vean lo siguiente. Tenemos aquí, vean ahí, un cociente. Tengo yo el número complejo W entre, o está dividiendo Z, ¿vale? A esta operación hay que calcularle, aquí se nos pide, su conjugado, es decir, que eso es igual a esa parte. Yo tengo, entonces, que calcular el conjugado de W, también calculamos el conjugado de Z, y podemos expresarla en ese cociente, ¿vale? La podemos expresar de esa manera. Ahora, el punto número 5. Si yo tengo... Una pregunta. A ver, dime. Al realizar las operaciones de los números complejos, el resultado se le tiene que agregar todavía por así decirlo, el inverso, ¿cómo se llama? Ajá, número complejo, o es el resultado final el que queda. Ok. Aquí estamos ahorita hablando de conjugados, ¿vale? Y es correcto lo que me comentas, que al resolver una adición, ¿verdad? Por ejemplo, de Z más W, pues vamos a obtener otro número complejo. Vamos a llamarlo, ¿qué te gusta? Por ejemplo, X, ¿vale? Z más W te va a dar X. Pero este resultado, como estamos hablando acerca del conjugado, aquí le va a marcar la línea, ¿verdad? También tenemos que aplicarle su conjugado, porque primero tenemos que resolver esta parte, ¿verdad? Tenemos que resolver la adición y después le calculamos su conjugado. Ahora, algo que les comentaba hace un momento es que esto también puede ser igual a lo siguiente. Calculamos el conjugado de Z, calculamos el conjugado de W, ¿vale? Se calculan, ¿vale? Aquí en el número complejo, aquí es aleatorio. Y después, como ya calculaste los conjugados, tú puedes realizar esa operación. Aquí recuerden que es una adición. No hay que perder de vista eso. Y tú dirías que Z conjugado más W conjugado, pues deberá de ser igual a un resultado. Vamos a llamarlo, por ejemplo, es otro número complejo. Vamos a decir que sea, por ejemplo, Y, ¿vale? Sea Y. Ese sería el resultado. Efectivamente, tú calculas un resultado y a ese resultado hay que aplicarle el conjugado, ¿vale? Pero aquí tenemos algunas reglas que nos ayudan a nosotros a también poder lograr eso, ese mismo resultado,
en esa parte, ¿vale? Aquí las voy a marcar nuevamente, que sería esta, ¿verdad? Y esta, ¿vale? Lo que estamos haciendo. Que de manera individual, estos números complejos se les puede calcular directamente, ¿verdad? Es lo que nos hacen entender directamente su conjugado y después aplicas lo que necesites realizar, ya sea una adición, una multiplicación o un pequeño cociente nada más, ¿vale? Ok. Ok, vamos a ver. Dime. ¿Le podrías leer tantito para ver nada más la definición 1? Ahí. ¿Está el teorema 1? Sí, por favor. Gracias, profe. Sí. Oiga, profe, entonces si ya conozco Z y W y antes de la operación les agrego sus números conjugados, el resultado que me salga todavía le tengo que sacar su conjugado o ya es el definitivo. Si él los calculases antes de los conjugados, ya es directo, ¿vale? Ya no Ah, necesitas ok. volver a sacarlo otra vez, ya no, ya es Ah, bueno, directo, gracias. ¿vale? Ok. Ok, te reviso. Bien, muy bien. Recuerden que nosotros podemos identificar el problema si vamos a calcular un doble conjugado, solamente uno, por las líneas que tienen encima, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta Z tiene dos líneas, es decir, vamos a aplicarle su segundo conjugado. Dos veces, ¿eh? Vamos a aplicar dos veces el conjugado. Ahora, si aquí observamos Z, solamente tiene una línea. W tiene una línea, ¿vale? Nada más es un conjugado, ¿vale? No vamos a calcular otro más, no, nada más es solo uno, ¿vale? Aquí también podemos observarlo, tanto para Z como W, uno solamente, ¿vale? Ok. Tenemos el punto número 5, por ejemplo, Z, aquí tenemos que el Z conjugado va a ser igual a Z. Es interesante esta parte. Si nosotros sabemos, ¿verdad? Que Z conjugado me va a dar otro número distinto a Z, pero sí, solo si Z es real, ¿vale? Esto se va a cumplir, obviamente, que Z pues solamente contenga la parte real. Y lo vimos en ese caso, ¿vale? En el ejemplo 4. Lo vimos en el ejemplo 4. Cuando calculamos su número, de ese número complejo, saben muy bien que no tiene parte imaginaria, solamente es real. Pero aún así nos pidieron, calcúlame el conjugado. Para calcular el conjugado, vean qué ocurrió. Pues Z conjugado fue igual a ¿quién? A Z, ¿vale? Aquí incluso lo voy a marcar. Z conjugado, ¿verdad? Es igual a ¿quién? A Z, ¿vale? Esto es verdad. Esto es verdad. Repito, cuando solamente nuestro número complejo tenga la parte real, ¿vale? Y es decir, que la parte imaginaria valga 0. En el punto 6, aquí nos dice, bueno, Z conjugado es igual a menos Z. La condición es que sí, solo si Z es imaginario, ¿vale? Será igual si Z, es decir, existe para Z solamente la parte imaginaria, la parte real no existe, ¿vale? Imagínense ustedes que tuvieran Z, vamos a poner aquí de otro color, Z fuera solamente menos 5i. Y se nos dice, bueno, vamos a calcular su conjugado, ¿ok? Aquí lo calculamos, el conjugado, recuerden escribirlo de esa manera, es igual, pues, a tener aquí a menos 5i. En ese caso sí se puede aplicar directamente, porque tenemos la parte imaginaria. Al aplicar su conjugado, nos daría como resultado 5, ¿verdad? 5i, ¿vale? Ahí tenemos, ¿vale? El resultado. Pero vean qué me dice el punto número 6, que si yo conozco, ¿verdad? El Z conjugado, esto es igual a que a Z
lo multiplique por un signo negativo. ¿Cuánto vale para mí z? Aquí lo tengo, z. Entonces, yo digo que menos z, ¿verdad? Pues va a ser igual a tener menos por menos 5i. ¿Y esto cuánto me da? También me da 5i, ¿verdad? Me da ese resultado como el que tenemos aquí. Entonces, por eso confirmamos que z conjugado es igual a menos z, ¿vale? Nos va a dar el mismo resultado. Hay que tener en cuenta esa parte. Solo aplica, repito, por aquí los cuadros que encerré, aplica solamente para esta condición del punto número 6 cuando z es imaginario. El punto número 5 cuando z es real. Solamente aplica para estas dos condiciones. Y bueno, a partir de aquí, pues ya viene el campo de los complejos, las condiciones que debemos nosotros conocer para podernos enfocar en esos números especiales, lo que podemos hacer en este conjunto. Son 9 puntos. Algunas de esas leyes ya las conocemos, siguen siendo aplicables también en ese conjunto. Bueno, vamos a revisar esa descripción en donde nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les gustan? 2 números complejos, 3, 5, 10, 15 o 100 números complejos o más. Estos deben de pertenecer a C. Vean esta C. Esta C, para nosotros, en este momento, significa el conjunto de los números complejos, ¿vale? Es un conjunto. De aquí en adelante, si lo llegan a observar en su examen, pues recuerden esto, que C es el conjunto de los números complejos. Obviamente, así como el conjunto de los números reales que teníamos, o bueno, conocimos 2 operaciones, aquí ocurre algo similar. Tenemos también 2 operaciones, que son la adición y la multiplicación. Bien, de acuerdo a estas 2 operaciones que tenemos y que existen en los números complejos, pues empiezan a existir también los siguientes axiomas. Bien, tenemos el axioma número 1, que se llama ley de cerradura. Bien, esa ley de cerradura nos dice lo siguiente. Ahorita nos vamos a limitar a solamente 2 números complejos. Pudiera ser también 3, pero ahorita son 2. Ocurre algo similar si ustedes tuvieran más números complejos, tuvieran 5, 10, 15 y tuvieran que realizar una adición. ¿Se puede hacer la adición? Sí. Se puede hacer una adición de 2 números complejos, también de 3, de 4, de 5, etc. Se puede hacer bajo esta ley, repito, de cerradura. ¿Podemos resolver un producto? Sí, se puede resolver un producto de números complejos. Ahorita tenemos aquí que son 2. Pudiéramos tener más números complejos, pero hay que trabajarlos por par, ¿vale? Por par. Y de esa manera estaríamos trabajando también la ley de cerradura, pero en el conjunto C. Repito, el conjunto C es el de los números complejos. Ahora, tenemos la siguiente ley, la ley conmutativa de la suma. Aquí tengo yo Z1 más Z2, ¿verdad? Y luego me dice que esto es igual a tener Z2 más Z1, ¿vale? Son los mismos números complejos, pero podemos observar que están ordenados de distinta manera. Es decir, yo puedo tener aquí, repito nuevamente, mi primer número complejo, que es Z1, con el de Z2. O al revés, alguien va a decir, bueno, yo quiero sumar estos 2 números complejos, tomo primero Z2 más Z1, ¿vale? También nos va a dar el mismo resultado y también se puede hacer eso. En el caso de la ley asociativa, que es de la suma, pues aquí ya tenemos tres números complejos. También aplica para más números complejos, pero al menos aquí tenemos 3. Podemos nosotros agrupar en estos números complejos, pero por par, ¿vale? Alguien me va a decir, bueno, yo agrupo los primeros 2, ¿verdad? Por medio de un paréntesis, los identifico. Todo lo que tengo en ese paréntesis lo calculo. En este caso me hablan de una adición. Y luego le añado el tercero que tengo. Algo similar ocurre si alguien dice, bueno, yo quiero considerar los últimos 2 números complejos, tal vez que tienen en su lista, que anotaron ustedes, y después sumarle el primero que tienen tal vez ahí en su lista,
y también nos va a dar el mismo resultado, ¿verdad? En este caso. Bien, tenemos la ley conmutativa de la multiplicación. Aquí la ley conmutativa me dice que yo tengo dos números complejos, vamos a llamar Z1 y Z2. Yo puedo multiplicar Z1 por Z2, o alguien va a decir, bueno, yo tengo Z2, lo multiplico por Z1, ¿verdad? Obtenemos el mismo resultado. Imagínense ustedes que queremos hacer café. Bueno, que queremos beber. Queremos beber café y ya tenemos el agua caliente. Alguien me va a decir, bueno, alguien comentará, bueno, yo mezclo, a lo mejor mezcla alguien primero en la taza, coloca el azúcar y luego el café, ¿no? Y ya lo empieza ahí a mezclar con Y la el cuchara. pipete, profe. Y ya llega el agua, ¿verdad? ¿Vale? Pero ojo, a lo mejor alguien primero agregó el azúcar, ¿verdad? Luego el café y mezcló. Alguien dice, bueno, o a lo mejor alguien lo hace también, ¿no? Igual en su taza, primero agrega el café, ¿verdad? Y luego el azúcar y lo mezcla, ¿vale? Y después entra el agua caliente, ¿vale? Al final, pues obtenemos el mismo resultado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues poder beber café, ¿vale? Beber café ya es de cada quien, ¿verdad? Cómo le guste prepararlo, pero podemos decir que sería algo muy práctico para esta ley conmutativa de la multiplicación, ¿vale? Ocurre algo similar, repito, al de la suma. Al de la suma, igual, que sería, en ese caso, nuestra segunda operación. Bueno, tenemos la ley asociativa de la multiplicación. También tenemos tres, ¿verdad? Tres números complejos. En ese caso, la situación se tendría que atacar de esta manera. Trabajar de manera nuevamente par, ¿verdad? Dos números complejos, llevar a cabo el producto y después considerar el tercero, ¿vale? Pero aquí nos dicen lo siguiente, bueno, de esos tres números complejos, puedes tomar los primeros dos de tu lista, ¿verdad? Que tengas anotados o que tú le hayas dado un orden, multiplica los dos, por ejemplo, Z1 y Z2, ¿verdad? Vas a obtener un nuevo número complejo y después lo multiplicas por el tercero, ¿vale? Alguien va a decir, bueno, yo quiero agarrar los últimos dos de mi lista, que identifiqué como Z2 y Z3, lo multiplican y al final hacen nuevamente el producto, pero con Z1 y obtenemos el mismo resultado, ¿vale? No podía faltar la ley distributiva, que es una de las favoritas en este momento para poder resolver algunos problemas, porque imagínense, aquí tenemos entre el paréntesis, tenemos ahí dos números complejos que están siendo sumados, y por fuera tenemos Z1 que está multiplicando a esa, entre paréntesis, a esa adición. Bien, aquí aplicamos la ley distributiva claramente nos confirma, bueno, que Z1 multiplica a Z2, ¿verdad? Aquí lo podemos observar. Más, recuerden, sin perder esta operación, aquí sería una adición, Z1 por Z3, ¿verdad? Y de esa manera obtendríamos esta solución, este resultado. En el punto número 7, tenemos aquí Z1 más 0. Y luego nos dice que es lo mismo que yo tenga 0 y sume Z1. Esto al final me da Z1, ¿vale? Es decir, que el 0 que estamos aquí trabajando por medio de esa adición se denomina elemento neutro de la suma. También existe en el campo de los números complejos también. Es como el neutro aditivo. Exactamente, ahí sí lo podemos comparar directamente como el neutro aditivo, ¿vale? Algo que estudiamos en un curso anterior, ¿verdad? El neutro aditivo, es correcto. Muy bien. Bueno, en aquella ocasión, pues trabajábamos números reales, pero aquí es una combinación de números imaginarios con los reales. Bueno, ya para concluir, nos iríamos con la parte del neutro, el neutro para el producto. ¿Quién sería el neutro? Ya lo conocen, sería el 1, algo que estudiamos también en los números reales, pero aquí se expande con números también imaginarios.
Bueno, entonces ahí tenemos nosotros que los números complejos también tienen un neutro multiplicativo, ¿vale? ¿Quién es este neutro multiplicativo? Será el 1, ¿vale? Aquí lo tenemos en este caso. Bien, entonces, como actividad final, revisen el axioma 8 y 9 que tenemos en esta parte, revíselo como actividad de tarea. Y ya en la siguiente sesión trabajaríamos algunas propiedades, algunas otras definiciones, ¿vale? Para empezar a resolver algunos problemas, ¿vale? Y lo que nos interesa es empezar a trabajar esto, ¿vale? Que es el cociente. Bueno, entonces nos quedamos en la lámina 10 y pues que tengan una buena mañana, un buen día, un buen fin de semana y continuamos el lunes. El lunes seguimos. Bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego, cuídese. Hasta luego.